Hola, bienvenidos todos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2 para segundo de bachillerato. Hoy vamos a realizar un ejercicio de integración en el cual nos van a dar una función y tenemos que obtener distintos valores, ¿de acuerdo? En este caso vamos a centrarnos en la parte del área, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues fundamentalmente vamos a utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo y uno de sus corolarios más importantes, que es la regla de Barrow, ¿vale? Entonces, vamos a leer el ejercicio y vamos a tratar de encontrar una solución al mismo, ¿vale? Entonces, lo primero que nos piden a nosotros, vamos a leer el ejercicio, sería, dada la función, la vamos a escribir f de x igual a menos x cubo más 8x al cuadrado menos 17x más 10. Nos piden, ejercicio 1, dada esta función, realizar un esbozo de la función y 2, calcular el área acotada por la gráfica de la función y la parte positiva del eje de ordenadas. Bueno, pues vamos allá. Lo primero que nos preguntamos es, ¿cómo es esta función? ¿Cómo es su gráfica? Pues vamos a dar varias pinceladas que nos van a permitir determinar cómo es esta función. Lo primero que vamos a decir es que, dado que es un polinomio, el dominio de f de x es igual a todo r. Además, por el mismo motivo, f es continua y derivable en todo su dominio. En todo su dominio. Y el motivo, pues exactamente igual, porque al estar definida f como un polinomio, f es continuo, por lo cual no tendrá saltos, y f es derivable en todo su dominio también, porque es un polinomio y por lo tanto su gráfica no tendrá ningún pico. Bien, ¿qué más vamos a analizar? Pues vamos a analizar qué tal son sus ramas, ¿vale? Vamos a averiguar cómo se comporta f en los extremos de su dominio. Para ello necesitamos calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función y el límite cuando x tiende hacia menos infinito de la función. El término líder de la función, aquí lo tenéis, lo vamos a subrayar, es x al cubo. Pero como tiene un menos delante sería menos x al cubo. En más infinito x al cubo sería hacia más infinito, pero como tiene un menos delante, menos infinito. Por el mismo motivo, menos infinito al cubo sería menos infinito, pero como tiene un menos delante, más infinito. Por lo tanto, ya sabemos cómo se comporta esta función en más y en menos infinito. Otros puntos que nos pueden resultar importantes, otro estudio que nos puede resultar importante para nuestra función es determinar los puntos de corte con el eje o con los ejes. Entonces, vamos a analizar los puntos de corte con los ejes coordenados. Entonces, nos preguntamos cuál será el punto de corte con el eje Y. Entonces, para averiguar el punto de corte con el eje Y, tendríamos que sustituir x por el valor 0. Eso implica que f de 0, ¿a qué es igual? Pues a 10. Por lo tanto, el punto de corte va a ser el punto 0, 10. Y en cuanto al eje x, tendríamos que averiguar cuándo va a ocurrir que la y valga 0. Entonces, si vale 0, ¿eso qué va a implicar? Pues que menos x al cubo más 8x al cuadrado menos 17x más 10 tiene que ser igual a 0. Bien, pues esto tiene que ser igual a 0. Pues vamos a resolverlo por Ruffini. Entonces los coeficientes para Ruffini serían menos 1, más 8, menos 17 y 10. Los candidatos pues serían el más menos 1, el más menos 2, el más menos 5 y el más menos 10. ¿Por qué? Porque los candidatos son aquellos divisores del término independiente. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de encontrar cuáles son los miembros, los factores, los términos a través de los que se puede factorizar el polinomio que tenemos ahí arriba.
Bien, voy a probar, por ejemplo, con el 5. Me quedaría aquí menos 1, menos 5. Aquí sería 3. 5 por 3 serían 15. Menos 2, menos 10 y 0. Por lo tanto, x menos 5 es factor. ¿Vale? ¿Qué nos ha quedado aquí? Yo siempre que me quedan tres términos, me acuerdo que lo que tengo es una ecuación de segundo grado. El cociente obtenido sería menos x cuadrado más 3x menos 2. Y nos preguntamos cuándo esto vale 0. Como los coeficientes son, el del término de mayor grado es negativo y estamos resolviendo la ecuación de segundo grado, podemos multiplicar todo por menos 1. Luego la ecuación que tenemos aquí planteada es equivalente a resolver x al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Si resolvemos, x sería igual a 3 más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por 2, que serían 8, y todo ello dividido entre 2. Luego nos va a quedar 3 más menos 1 partido de 2, dado que la raíz cuadrada de 1 es 1, y las soluciones son 1 y 2. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Pues las soluciones serían x igual a 1, 2 y 5. Luego los puntos de corte con este eje, con el eje x, van a ser los puntos 1, 0, 2, 0 y 5, 0. ¿Vale? Muy bien, pues ya tenemos los puntos de corte. Si nosotros representamos la función, o si queréis, vamos a analizar un poquito más antes de representarla, vamos a analizar su monotonía. Para ello me pregunto cuánto vale f' de x, ¿de acuerdo? Entonces, si vosotros simplemente deriváis la función, os va a salir f' de x igual a menos 3x al cuadrado más 16x, más 16x, que me había saltado el 1, menos 17. Muy bien. Entonces, me pregunto cuándo f' de x vale 0. Igual, por el mismo motivo, esta ecuación va a ser exactamente igual a determinar las soluciones de esta otra. 3x al cuadrado menos 16x más 17 igual 0. Por lo tanto, nos preguntamos cuándo se verifica esa ecuación. X sería igual a 16 más menos raíz cuadrada de 16 al cuadrado menos 4 por 3 y por 17, todo ello dividido entre 6. Voy a coger la calculadora y voy a obtener los resultados. A ver, en el primer valor me sale 16 al cuadrado. Vale, en el primer valor me sale aproximadamente, esto es aproximadamente 1,46. Y en el siguiente valor, aproximadamente 3,87. ¿De acuerdo? Si queréis los valores exactos, ¿vale? Pues un segundito que os lo voy a poner aquí. Vamos a hacerlos. Aquí está. Un segundillo. Vale. Los valores exactos que he obtenido yo para el positivo y el negativo. ¿De acuerdo? Ya simplificado y todo, ¿eh? A mí me ha salido que x para el valor positivo sería todo ello dividido entre 3, sería 8 más raíz de 13 dividido 3. Y para el valor negativo, x es igual a 8 menos raíz de 13 partido 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Lo que tenemos que hacer ahora nosotros es coger el intervalo, ¿vale? Menos infinito, infinito, con extremos el dominio de la función, coger primero, aquí estaría el valor negativo, el 8 menos raíz de 13 partido 3, ya sabéis que este valor es aproximadamente 1,46 y aquí tenemos el 8 más raíz de 13 partido por 3, que es aproximadamente 3,87.
¿Qué podemos hacer nosotros? Pues vamos a sustituir cuánto vale la derivada, ¿vale? Os recuerdo que f' de x estaba definida como menos 3x al cuadrado más 16 veces x más menos 17, perdón. Un segundito. Menos 17. Si cojo un valor en el primer intervalo, por ejemplo el 0, en el 0 me sale negativo. Por lo tanto, ya que me da menos 17, aquí sería negativo. Voy a coger ahora el valor 2. El valor 16 por 2, 32. Vale. En este apartado, si cogéis el valor 2, os va a salir positivo, por lo tanto la función va a ser creciente. Y ahora voy a coger otro valor en la última parte del intervalo, que puede ser, por ejemplo, el 5. Un segundillo, 5 por 5, 25, 25 por 3, 75. Vale. Aquí me sale negativo. Por lo tanto, la función es decreciente. Entonces, para realizar el esbozo de la función, pues vamos a coger y vamos a utilizar la información que acabamos de obtener. Un segundillo, aquí tendríamos nuestro eje Y, ahora nuestro eje X. Entonces hemos dicho que en más infinito se va, en menos infinito se va hacia más infinito, que pasa por el punto, vamos a suponer que este punto es el 0,10, ¿de acuerdo? Que pasa también por el 1, 0. Un segundillo, entonces lo voy a borrar. Vamos a borrar un poco esta gráfica ahora. Entonces, vamos a suponer que la función, vamos a borrar esta flechita también, ahora. Así, vamos a suponer que la función hace algo así. Va bajando hasta el 1, 0, va a seguir y sigue descendiendo hasta el 8 menos raíz de 13 partido por 3. Luego, en el 2, 0, tiene, aquí empieza a crecer y en el 2, 0, aquí sin pico, esto es sin pico, porque la función es un polinomio, es derivable, sigue creciendo, ¿vale? Sigue creciendo hasta el 8 más raíz de 13 partido por 3, así, y en el punto 5, 0 corta de nuevo al eje y sigue hacia menos infinita. Esto sería el esbozo de la gráfica. Por lo tanto, ¿qué área me están preguntando a mí? Como me están diciendo que es un área acotada, o bien puede ser esta aquí que vamos a sombrear en rojo, por ejemplo, esta de aquí sombreada en rojo, o esta otra de aquí que vamos a sombrear en negro. ¿Vale? Como además me están diciendo que debe encontrarse en la parte positiva del eje Y, entonces el área que nos están preguntando a nosotros es el área marcada en rojo. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo calculamos ese área. Por el segundo teorema fundamental del cálculo, yo os recomiendo que vosotros lo nombréis, ¿vale? Pues diríais que el área pedida es la integral definida entre 2 y 5, que son los límites de integración correspondientes a los puntos donde está definida el área, ¿vale? Entre 2 y 5 de f de x diferencial de x. Y esto es gracias al segundo teorema fundamental del cálculo infinitesimal. Además, si a vosotros os lo han explicado también, diciendo que en lugar de utilizar este resultado, me imagino que a lo mejor os lo han explicado diciendo pues la regla de Barrow. En este caso, ambos resultados son equivalentes. ¿Por qué? Porque el teorema fundamental del cálculo infinitesimal me vale en general para cualquier función integrable. Y la regla de Barrow me exige que la función sea continua.
Bien, en este caso la función está definida como un polinomio, es por ello que podemos utilizar la regla de Barrow o el segundo teorema del cálculo infinitesimal, ¿vale? Porque la función es continua y al ser continua es integrable, ¿vale? Entonces, pues da igual que utilicéis la regla de Barrow o que utilicéis el teorema fundamental del cálculo infinitesimal. Bien, pues vamos a calcular la función. Entonces, calculemos esa función a través de la, como ya hemos dicho, de la regla de Barrow o del segundo teorema fundamental del cálculo. Si nosotros conocemos una primitiva de la función, o sea, nosotros conocemos una función f de x que verifica que f' de x es igual que f de x, ¿vale? O sea, conocemos una primitiva de esa función, entonces el segundo teorema fundamental del cálculo me dice que ese área solicitada, esa integral definida, integral de f de x diferencial de x, es igual a f en 5 menos f en 2. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar una primitiva de esa función. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular la integral de f de x diferencial de x. En otras palabras, nos están preguntando calcular la integral de la función. La tenemos aquí, no podemos olvidarla, que la tenemos aquí arriba, definida como menos x al cubo más 8x al cuadrado menos 17x más 10, ¿vale? Entonces, escribimos nuestra función, sería la primitiva de menos x al cubo más 8x al cuadrado menos 17x más 10, diferencial de x. Y esto es igual a menos x a la cuarta partido por 4 más 8x al cubo partido por 3 menos 17x al cuadrado partido por 2 más 10x partido por 1 más la constante k, ¿de acuerdo? Más la constante k. Pero como el segundo teorema fundamental del cálculo me dice que yo puedo tomar cualquier primitiva, ¿vale? Pues yo voy a tomar aquella en la que la constante k vale 0, sin problema. Entonces, tengo que coger y voy a definir mi función f grande de x como menos x a la cuarta partido por 4, más 8x al cubo partido por 3, menos 17x al cuadrado partido por 2, más 10x. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Calcular cuánto vale f en 5, necesitaría calcular cuánto vale f en 2, ¿vale? Y luego después restaré ambos valores. Me voy a venir aquí y lo voy a llamar a esto estrella, ¿vale? Para luego después continuar aquí abajo en estrella e indicar cuánto es la resta de ambos valores, ¿vale? Entonces, me voy a hacer cuánto vale la función evaluada en 5, ¿vale? Voy a calcular, a ver un segundillo que estoy con la calculadora. Un segundillo, sería, a ver. Vamos a ver cuánto me sale en 5. Bien, 175 doceavos. 175 doceavos. Por otro lado, voy a calcular f en 2. Cojo la calculadora. Un segundito. Pero no equivocarme. 10 tercios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el área que a mí me estaban pidiendo que yo determinara sería 175 doceavos menos 10 tercios, ¿vale? Que lo voy a hacer enseguida. Sería coger y restar ambas fracciones. A ver. Un segundillo, a ver si me deja.
la calculadora. Pues ya está. 45 cuartos, ¿vale? Entonces el resultado va a ser 45 cuartos de unidades al cuadrado. Con lo cual ya tendremos resuelto nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Si queréis, pues lo que podemos hacer es representar gráficamente esa función. Voy a pausar un segundo el vídeo, abro GeoGebra, represento gráficamente y represento también el área pedida. Bien, pues ya estamos aquí de nuevo. Como podéis observar aquí en la parte izquierda tenemos representada la función, ¿vale? Como ya habéis visto, estamos representando una función que es decreciente en toda esta parte, ¿vale? Un segundo, aquí. Es decreciente en toda esta parte hasta llegar al valor que nosotros hemos determinado. Me voy a alejar un poquito más. A ver, que la voy a extender un poco más para que se vea mejor. Así. Demasiado. Así. Vale. Que pasa por el 0,10, por el 1,0, por el 2,0, por el 5,0. ¿Vale? Que es decreciente hasta este valor, luego es creciente hasta este otro y decreciente en adelante. ¿De acuerdo? Además, observamos que el área acotada pedida es esta de aquí y GeoGebra nos lo obtiene, nos da un valor de 11,25. Simplemente vosotros dividís, es cuestión de coger y dividir 45 entre 4 y os sale efectivamente 11,25. Pues nada, espero que os haya gustado el ejercicio, espero que hayáis disfrutado con la explicación y que os haya servido pues para prepararos bien para realizar ejercicios de cálculo de áreas. Pues nada, aprovecho para mandaros un saludo a todos, pediros a todos un like y que os suscribáis al canal. Un saludo, hasta luego.